Hola, hola gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel y hoy vamos a estar visitando, señores, nada más y nada menos que un palacio egipcio. Esto por motivo de que en el video anterior estuve visitando un barrio que se llama Prado Centro. Y en este barrio, como que uno de los lugares más emblemáticos y representativos de la ciudad. Hay un poquito de ruido aquí, a seguir caminando. Bueno, en vista de que en este barrio hay uno de los lugares que son como que los más representativos de la ciudad, señora. Muchas personas me dijeron como que, hey, no visitaste el palacio, no visitaste el palacio, no visitaste el palacio. Y bueno, dije, vamos a visitar el palacio. Investigando un poco por allí me di cuenta de que este palacio prácticamente es un centro cultural. Hay muchas cosas interesantes que quiero mostrarles y un poquito más también de este barrio que está bastante cerca de donde estoy en este momento. Que nos encontramos justo, por cierto, aquí en la estación Hospitales. Para los que se estén preguntando cómo llegar, realmente es muy cerca de esta estación, el cual, por cierto, estuve investigando y me estoy dando cuenta que actualmente funciona como una especie de centro cultural prácticamente. Y también vi como un par de videos, pero son antiguos, en los que decía que incluso dentro del lugar dan como que clases de temas con la cultura egipcia, inclusive tema de la gastronomía. O sea, no sé si es que venden comida egipcia dentro del sitio, pero bueno, sería genial. Y si venden, pues vamos a probarla muy seguramente. Yo creo que sería súper interesante ver qué tipo de comida come la gente de allá. Bien, y según aquí el confiable Google Maps, ya estamos bastante cerca. Así que bueno, vamos a caminar. Gente, y bueno, finalmente hemos llegado, estamos ya aquí en Prado Centro, que les cuento, esto es bien grande, o sea, es muchísimo más grande de lo que yo realmente pensé, porque bueno, todavía no hemos llegado puntualmente al castillo, pero ya estamos aquí. Les recuerdo que yo recientemente hice un video que, bueno, después de que vean este video lo pueden ver por allí en el canal. Se los voy a dejar en una tarjeta al final, todavía no, al final se los coloco, para que puedan ver ese recorrido que hice por aquí. Sin embargo, voy a mostrarles un poquito más, como para que vean ciertas cosas y lugares que de pronto, por supuesto, en el otro no vi, porque llegué desde un lugar totalmente diferente. Y si están viendo el video hasta esta parte, gente, les recuerdo que es súper importante que se suscriban, que bueno, estamos muy cerca de llegar a la meta de los 100,000 suscriptores. Ambulancia. Y bueno, sigamos. Algunas de las cosas que se pueden destacar de este barrio, gente, es que su arquitectura es demasiado genial. Las casas son muy bonitas y en su mayoría ellas han sido cambiadas, adaptadas, reestructuradas de cierta manera para funcionar como otras cosas actualmente. Clínicas, en este caso colegios, miren que estamos viendo por aquí, y me causa mucha curiosidad ver este contraste que está acá. Miren, por ejemplo, podemos ver esta edificación que tenemos y justo aquí, bueno, que está un poquito desgastada, no sé si esté abandonada como tal, aparentemente lo está. Y justo aquí al otro lado, pues bueno, tenemos una en completo, bueno, en perfecto estado realmente. Aquí tenemos otra de esquina, miren cómo son realmente aquí las casas, demasiado bonitas. Bueno, ya según esto estamos bien cerquita de llegar. Estamos a 5 minutos caminando. Pero antes de seguir avanzando, quiero mostrarles esto que tengo frente a mí. Díganme ustedes si estas casas no son majestuosas. O sea, de verdad, sencillamente colosales estas casas. O sea, que gigantes. Primera vez que veo 3 casas tan grandes juntas en una esquina. Bueno, ya es para allá, ya estamos por llegar, ahora sí, ya. Bien. Según esto deberíamos estar justo enfrente. Y finalmente hemos llegado, gente. Wow, al fin. Bueno, realmente podemos ver de que es bastante grande esto, ¿eh? Qué cool.
Bueno, ya me voy a acercar para hacer unas tomitas del lugar. Bueno, y yo veo que están aquí haciendo como una especie de remodelación, construcción, metiendo cosas, no lo sé. No sé si esto esté abierto. Vamos a ver. Todo puede pasar, todo puede pasar. No sé si esto es gratis, no sé si hay que pagar. Hola, buenas. Buenas. Pregunta, ¿esto está abierto? No. ¿No? Ok. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? En este momento estamos realizando una producción, pero no está abierto fuera al público. Claro que aquí abren al público en ciertos momentos para dar una guía turística de este espacio. O sea, pero la gente no puede venir así por sí sola. ¿Es como programado o algo? Sí, es como una especie como de museo. ¿Y dónde puedo como comunicarme o agendar o algo así como para venir aquí? Puedes pasar por ahí a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Te arrimas por acá y acá te dan como los horarios de las guías. Aquí mismo, ok. Bueno, gente, justo hoy están haciendo, no sé, me imagino que una especie de rodaje de algo. Y por eso pues no voy a poder como que entrar a mostrarles pues el espacio como quería. Pero aquí estuve, pues llegamos, que fue lo importante de alguna manera, ¿no? Y quiero, bueno, de todas formas aprovechar que estamos aquí y resaltar ciertas cosas que me parecen bastante geniales de mencionarles. Como por ejemplo, estos jeroglíficos que estamos viendo acá son una réplica exacta a jeroglíficos egipcios reales. Bueno, esto está como un poquito a contraluz. No sé como que qué tanto se pueda ver, pero ahí está más o menos. Y está todo muy bien conservado, realmente estructuralmente hablando, ¿no? Se pueden dar cuenta aquí las estructuras que tiene todo esto. Bueno, algunos datos curiosos acerca de este lugar que me parecen valen la pena resaltar. Primeramente les quiero comentar que esta es una de las edificaciones, de las estructuras más antiguas del sector. Fue creado en los años 20 por Fernando Estrada. Y otra cosa interesante realmente es que este lugar, bueno, actualmente funciona como un centro cultural, efectivamente, como les había comentado, en el que incluso hay, dan enseñanzas egipcias. Esto no sé como que a qué tanta profundidad puede ser, como que tipo si enseñan el idioma antiguo o ciertas cosas básicas o la historia como tal, pero realmente creo que es algo genial que, bueno, en algún punto espero tener la oportunidad de como que visitar de una manera pues más completa, volver con más tranquilidad. No sé si de pronto hacerles nuevamente un video acerca de este sitio. Déjenme por aquí en la parte de los comentarios si les gustaría como que hiciéramos un segundo intento, pero si no, de lo más seguro es que voy a estar haciendo como que historias en Instagram para comentarles acerca de este sitio que realmente sí me parece muy interesante. Vaya, y para mi sorpresa también aquí está el código QR. Gente, esto es algo realmente genial que, bueno, escaneando este código pues te dan mucha información acerca del sitio, datos históricos, todo. Yo no sé si realmente pueda funcionar haciéndolo yo de esta manera, colocándoselos aquí para que ustedes lo escaneen desde, bueno, su casa, desde su celular. Se los voy a colocar a ver si se puede. Si alguien lo logra, por favor, déjenmelo en la parte de los comentarios. Ok, gente, otro lugar que realmente, bueno, me recomendaron que tenía que ir sí o sí en la antigua visita a este barrio es este lugar que es el Teatro Águila Descalza. Y afortunadamente estamos, bueno, relativamente cerca, así que bueno, vamos a ver qué tal. Y pensando aquí, qué suerte, ¿no? O sea, venir y que justo hoy estén grabando algo allí en ese lugar, o sea, como que ajá. Bueno, ahí grabé un poquito lo que me estuvieron diciendo para, bueno, las personas que quieran venir. Supongo que de lunes a viernes, como que en horario normal, pues sí van a poder hacerlo. Y otra cosa curiosa que también estoy viendo de este sitio es que yo pensaba que todo el barrio era pues tipo así, esas casas enormes, así como estábamos viendo, como la mayoría que les mostré, pero la realidad es que no. O sea, también tiene casas que son pequeñitas, como está también cercano a esta parte que es como la avenida, y ya es más centro, digámoslo de esta manera.
se comienzan a ver casas y ya estructuras mucho más sencillas, más pequeñas. Y bueno, me parece también algo chévere. No sé como que hasta dónde será el borde exactamente del barrio, pero cool, de las cosas que voy conociendo de aquí de la ciudad. Gente, y bueno, hemos llegado. Por ahí estaba conversando con un par de personas bien agradables, la verdad. Bueno, aquí les cuento que este fue el otro lugar que me mencionaron también mucho en los comentarios, para que vean que sí estoy muy atento y de verdad agradecido mil por todas las personas que me hacen la recomendación de ir a los sitios. A veces sé que quizás no voy como que tan rápido como quisieran, pero a veces es como un poquito complicado el tema de movilizarse. En fin, son cosas que a veces llevan cierto tiempo, pero todo, como les digo, lo tengo en una listita y voy a ir visitándolos en la medida de lo posible. También me han estado preguntando con relación al tema de los viajes por Antioquia. Les comento que eso prontamente esperamos volverlo a retomar con la gente del team, que por cierto les dejo por aquí la cuenta. Eso está un poquito tranquilo porque no hemos retomado, pero allí está la información. Todo lo que quieran saber con referente a los lugares que hemos visitado, pues bueno, ahí lo pueden consultar, que muy amablemente se lo vamos a estar respondiendo. Y ahora sí, el segundo lugar que me comentaron que no podía faltar en mi visita aquí a Prado Central es el Teatro Prado. Se llama Águila Descalza. Aquí, como me estuvieron comentando personas que, bueno, básicamente frecuentan mucho la zona, que están por allá, aquí hacen de todo tipo de eventos, presentaciones culturales, cosas de alto nivel, cosas también públicas, cosas que son pagas. O sea, me imagino que deben de hacerse todo tipo de eventos por aquí. Y la verdad que está bastante bonito. En este momento, por tema de la situación actual, pues bueno, está cerrado. Pero aquí estamos, realmente hemos llegado. De pronto también más adelante tendré la oportunidad de entrar por allí y mostrarles cómo es todo esto por dentro. Aquí en este video acabamos de ver un par de cosas. Esto es una recomendación para aquellos que me siguen, que tienen un canal, que me estoy dando cuenta que hay bastantes personas que de alguna manera como que el contenido que estoy haciendo pues les sirve y me parece súper bien. De esto se trata. El video no quedó como yo pensaba o como me hubiese gustado que quedara, porque cuando comencé a grabarlo obviamente tenía otra cosa en mente, pero de eso se trata también, adaptarse a las cosas que suceden y sacarle provecho de alguna manera, porque dentro de lo que cabe el video realmente creo que quedó bien, conocí bastante y creo que también ustedes, que eso al final es lo que importa. Por cierto, estoy dando asesorías personalizadas a las personas que, bueno, estén en esto, que estén comenzando o que ya tengan un canal y quieren como que ver resultados, poderse dedicar de lleno a crear contenido. Les dejo por aquí el número para que, bueno, se puedan comunicar, preferiblemente por favor por WhatsApp. Allí van a tener toda la información. También, gente, les comento que hay un grupo en Telegram de personas cool. Allí les comparto a veces como que información antes de que los videos se publiquen, todo eso. El link se lo voy a estar dejando en la descripción. Y si llegaron hasta esta parte del video, gente, por favor, recuerden que es bien importante que se suscriban, porque eso realmente ayuda muchísimo. Denle like si este video les gustó, si llegaron hasta aquí. Creo que les gustó, porque bueno, gracias de verdad por su tiempo. Y nada, gente, les voy a estar dejando por aquí estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.